hablar ahora es de esos pequeños tropiezos que uno tiene cuando está haciendo un proceso de cambio en los hábitos, ¿ya? Voy a tratar varios puntos respecto a las recaídas. Vamos a hablar un poco sobre qué dice como la psicología al respecto, sobre qué deberíamos entender nosotros, y sobre todas las cosas vamos a hablar un poco sobre algunas estrategias de afrontamiento. Ya, para empezar hay que aclarar que la palabra recaída de por sí tiene como una connotación súper negativa. De hecho, la mayor cantidad de información que obtuve al respecto tiene que ver con las recaídas en el uso de drogas, alcoholismo y como cosas súper graves que la verdad es que para nosotros en nuestro camino del cambio de los hábitos alimentarios y de la actividad física no se comparan tanto. ¿Ya? Por ejemplo, uno puede vivir sin consumir drogas, pero uno no puede vivir sin comer. Entonces, las recaídas en cuanto a la alimentación, a salirse un poco de la dieta, y las recaídas en cuanto a, de repente, salirse un poco a un nivel un poco más grave, como que hay diferencia con eso. Entonces, vamos a partir por explicar un poco qué es una recaída a nivel general. Ya, a nivel general, una recaída para nosotros en el programa Vida Sana se ve más o menos así, como Goku en la imagen, ¿ya? Es una regresión a un patrón antiguo de conducta que uno creía que ya había abandonado, ¿ya? Eso se puede aplicar a un montón de cosas, pero tiene el componente de que el cambio ya estaba en curso y de repente, pum, de un momento a otro da la impresión de que uno está de nuevo como perdiendo todo ese avance, todo ese progreso que uno había logrado, a lo mejor con esfuerzo, y tiende a ser una fuente de desmotivación bastante grave, ¿ya? Entonces, para que haya una recaída, primero tiene que haber un cambio en los hábitos que uno tiene, ¿ya? Y ese cambio en los hábitos puede ser prácticamente en cualquier cosa. No hace falta que estemos hablando de dieta o de ejercicio. Uno puede tener un cambio en la rutina, como por ejemplo levantarse más temprano, que hay veces en que uno lleva 8 días como despertando a las 9, que era una hora que uno se había propuesto, y de repente de un día para otro volvió a despertarse a las 1, por ejemplo. Es una recaída, ¿ya? Uno de repente puede estar haciendo cambios a nivel de finanzas incluso, cuando uno maneja la economía con ciertas dificultades y de repente uno dice, no voy a gastar en tonteras, no voy a gastar en tonteras, y de repente justo ve algo y se tienta, también es una recaída, ¿ya? Hay veces en que uno se había propuesto también mejorar la productividad, en que yo había dicho, ya, esta tarea la voy a cumplir en tantos días, y hay veces en que uno va súper bien y de repente, ¡pum!, retroceso. Se aplica el mismo principio, ya en los cambios a nivel personal. Hay veces en que uno dice, por ejemplo, voy a tratar de ver menos series en Netflix o de ver tantos capítulos nomás de tal cosa, y de repente resulta que es más difícil de lo que uno cree. Entonces, siempre que hay un cambio en los hábitos, existe, y de hecho lo más probable, se dice que al menos en los estudios que se han hecho con adicciones, como entre el 60 y el 90% de los usuarios de algún tipo de droga, por ejemplo, van a recaer sí o sí en sus primeros meses de tratamiento. Y estamos hablando de algo dañino, de algo difícil de conseguir, de algo muchas veces costoso, que produce dolor. Entonces, si estamos hablando de algo como comer algo rico, como despertarse tarde, o como simplemente quedarse sin hacer ejercicio, el riesgo de recaída es bastante elevado, ¿ya? Avancemos. Vamos a ahondar un poco en qué factores tienen que conjugarse para que uno de repente tenga una recaída. Ya las recaídas como que tienden a parecer que son como muy sorpresivas muchas veces. Hay momentos en los que uno siente que iba súper bien, que de verdad tenía como todo bajo control, y de repente de un día para otro es como volver al cuadrado que está antes del 1 incluso. Entonces tenemos que aprender a reconocer que hay factores de riesgo, hay algunas características de nuestro entorno o incluso características de nosotros mismos que tienden a predisponernos a tener retrocesos en nuestros procesos de cambio, ¿ya? ¿Qué cosa afecta en mayor medida al ser humano a nivel emocional? Se dice que, de hecho, hablando de recaídas, para que haya una recaída, para que haya un retroceso en un aprendizaje o algo así, hay 3 estructuras que se tienen que debilitar un poco. Que primero uno se debilita a nivel emocional, o sea, me empecé a sentir insatisfecho con algo, empecé a estar más aburrido de lo normal, o a frustrarme más de la cuenta, o a lo mejor estoy pasando por un momento emocionalmente agotador. Después viene un debilitamiento a nivel mental, empiezo a cuestionarme lo que yo pensaba, y si a lo mejor la dieta no funcionaba tanto como yo creía,
quizá como que ese tipo de pensamiento es lo que nos lleva al final al último paso, que es la parte física, cuando uno finalmente concreta aquello que había dicho que no iba a volver a hacer, ¿ya? ¿Qué cosa nos predispone a eso? Primero y principal, tener conflictos interpersonales. Ya muchas veces el abuso de cualquier cosa está asociado con el hecho de que uno busca un refugio. Hay muchas veces en las que uno está frustrado, no tiene con quién conversar, pero la comida siempre va a ser dulce, por ejemplo. Hay veces en que uno está muy estresado, muy agobiado por temas laborales o por temas académicos, y algunas veces como que el sedentarismo se ofrece como una buena opción para sentir que uno está simplemente descansando y que ya no se estresa, aunque muchas veces no cause ese efecto precisamente, ¿ya? Los pensamientos negativos igual son un factor de riesgo. El hecho de que uno no cambia el estilo de vida que tiene por lograr algo bueno, sino por prevenir algo malo. Hay veces en que uno come o come de cierta forma para evitar engordar y no para estar más sano. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo constantemente en la cabeza aquella situación o aquella imagen negativa que quiero evitar, y a fin de tanto pensar en ella, mi cerebro tiende a devolverme a esa imagen negativa que al final estoy intentando evitar, ¿ya? Otro punto importante dentro de las recaídas es la motivación poco clara. Hay veces en que uno no sabe por lo que está haciendo las cosas, y cuando uno no sabe por lo que está haciendo las cosas, uno simplemente no las hace. El cerebro tiende a 3 grandes tareas que son buscar el placer, evitar el dolor y ahorrar energía. Entonces, si yo todos los días estoy haciendo algo y no estoy viendo un resultado, lo más probable es que mi cerebro al tiro como que me deje ahí como esa opción de abandonarlo, ¿ya? A veces también pasa que uno no se asesora correctamente al estar intentando realizar un cambio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, pasa que uno muchas veces tiene la mejor de las intenciones, uno está realizando los cambios, uno tiene la energía que hace falta, pero algunas veces a uno le hacen falta como habilidades para planificar. Uno de repente como que sabe bien cuál es el objetivo, pero no tiene claro en cuánto tiempo lo va a realizar o cuáles son los pasos precisos a seguir, ¿ya? Entonces, cuando a uno le falta planificación, es más fácil que exista una recaída o que la recaída se dé en un momento más temprano dentro de su proceso, ¿ya? Hay veces en que, por el contrario, uno es súper bueno planificando, pero al momento de ejecutar, ahí como que empieza a fallar un poco todo ese entramado de voluntad que uno tiene que tener. Entonces también la habilidad de ejecución, el saber ponerle una fecha, saber ponerle un costo y saber ponerle una cantidad de energía que uno va a invertir en el cambio que quiere hacer es súper importante, ¿ya? Muchas recaídas también tienen que ver con la impulsividad, con el hecho de que hay personas que no pueden ver un alimento sin sucumbir a la tentación de consumirlo. Y en ese caso, si uno ya se conoce, si uno ya se identifica como una persona impulsiva, muchas veces lo más saludable es simplemente no tener ese alimento cerca, ya al menos hasta que uno esté un poco más en control de las cosas, ¿ya? Las recaídas también tienen que ver con el no saber modular las emociones, con el hecho de que a veces cuando estoy muy feliz, me refugio a lo mejor en festejar con alcohol o en comer más de la cuenta o algunas veces en cualquier otra actividad que a lo mejor se convierte en un exceso a la larga, ¿ya? Entonces saber que las emociones son procesos inevitables, que no están necesariamente ligados a nada y que simplemente tienen su tiempo en el que al final el cerebro termina por dejarlas ir, igual contribuye bastante a mantener el control de las cosas. Y la última variable que está nombrada ahí en letras en negrita es un trauma. Un trauma se define como, la palabra trauma significa herida, de hecho, y a nivel psicológico es un evento o es un estímulo ambiental tan fuerte que pasó a través de todas las defensas que yo tenía. Entonces me hizo sentir completamente desvalido y de ahí en adelante yo tengo un temor tan grande en relación a ese trauma que evito enfrentarlo, ¿ya? Y cuando uno evita enfrentar las cosas, generalmente tiende a refugiarse en otros excesos o en situaciones o en personas o en sustancias externas que supuestamente nos van a ayudar a superarlo, ¿ya? ¿Me echaste de menos? Ah, sí. ¿Se ve bien? Sí. Bacán. O sea, yo me veía mejor, pero... Ya. No, pero con que se escuche, estamos bien. Sí, a ver. Sí. O sea, no se puede hacer nada más contigo. Vamos. Entonces, así como hay factores que son de riesgo para tener una recaída, también existen algunos factores protectores.
Ya son algunas características propias o algunos factores como ambientales que ayudan a que el riesgo de tener esos retrocesos disminuya un poco. ¿Ya? ¿Qué factor protector tenemos? Bueno, entre paréntesis, la metáfora de la armadura que puse al lado tiene su significado. La armadura representa una defensa, pero lo que tenemos que tratar de entender es que las defensas, cuando son excesivas, generan pérdida de movilidad, generan cargar peso extra. Entonces los factores protectores, si bien es bueno que estén presentes, tampoco es algo bueno exagerar en ellos. ¿Ya? Por eso escogí esa imagen para ponerla en la diapositiva. ¿Ya? El mejor de los factores protectores que uno tiene para evitar una recaída en todo orden de cosas es tener los objetivos claros. El saber que si yo, por ejemplo, quiero ser un buen deportista y de aquí a fin de año no me estoy alimentando bien, mi objetivo va a verse en peligro. Entonces, si el objetivo está claro, que de aquí a fin de año yo quiero lograr una meta, cada día va a contar. ¿Ya? Un objetivo claro significa saber lo que quiero, saber lo que voy a invertir en lograrlo, saber cuánto tiempo me voy a demorar, saber el método que voy a conseguir, saber de quién necesito rodearme. Todas esas cosas hay que tenerlas claras. Y si uno lo tiene claro, simplemente va a saber, va a distinguir claramente desde lejos cuándo puede venir una recaída. ¿Ya? La motivación correcta igual es algo importante. El tratar de hacer las cosas por obtener algo positivo siempre va a ser mejor que hacer un cambio por miedo, por evitar otra cosa. ¿Ya? Entonces hay que motivarse por algo propio, por algo significativo, por algo que uno pueda percibir cuál es la utilidad que nos presenta, porque si no es así, lo más probable, como les había dicho antes, es que el cerebro empiece a cuestionar como la utilidad de continuar con esa tarea. ¿Ya? Está tener unas redes de apoyo sólidas. Muchas recaídas tienen que ver con presión social, con el hecho de que uno a veces no quería comer algo, pero la gente nos llevó a eso. Entonces, cuando las redes de apoyo saben cuál es el objetivo que uno tiene, lo más probable es que no incurran en esa presión social innecesaria. ¿Ya? Ser honesto también es un buen pilar de apoyo cuando uno intenta evitar una recaída. Ya hay veces en que, más adelante vamos a tratar esto de hecho, pero hay veces en que uno sabe que se está exponiendo a un riesgo. Uno tiene claro para dónde va, uno ya ha vivido ese proceso antes y aún así uno sobreestima sus capacidades y uno dice, no, sí, esta vez va a ser distinto, esta vez va a cambiar un poco. Y muchas veces no es así, ¿ya? El tema del control lo vamos a tratar al final en detalle, que el control es una herramienta como súper útil. El ser humano le gusta controlar las cosas, cuando no es capaz de controlar las cosas se estresa. Pero también hay que saber cómo mantener a raya eso en cuanto a las conductas propias. Y por último está la ley de la causa y consecuencia, que las cosas ocurren porque hubo circunstancias que las propiciaron, que las cosas que nosotros hacemos van a repercutir en el logro de nuestros objetivos y que básicamente todo lo que hacemos tiene que ver con pasado y tiene que ver con futuro también. Entonces, esto nos lleva a un concepto que conviene tenerlo claro, conviene tenerlo en cuenta y deberíamos ponerle como una especie de alarma a nivel mental, y son las decisiones de riesgo relativo. ¿Qué son las decisiones de riesgo relativo? Son todos aquellos pequeños pasos que nos llevan de estar súper bien a volver a caer en ese comportamiento que queríamos evitar. ¿Ya? Decisiones de riesgo relativo. Hay que tratar de recordar esa variable. Aparentemente carecen de importancia. Por ejemplo, no sé, fui al súper y pasé por un pasillo donde a lo mejor no tendría que haber pasado si es que quería evitar consumir alcohol, por ejemplo, pero fui ahí a ver como si que por las fiestas habían bajado algunos precios, qué sé yo. Ya del hecho que vaya a ver es porque vaya a comprar, pues. Claro. O sea, si ya uno tiene como una mente conocedora de sus propios ciclos, uno sabe que ese primer paso no se da por nada. No se da por nada. Es una decisión de riesgo relativo, aparentemente carece de importancia, pero el efecto que tiene es que es acumulativo. Entonces, si resulta, por ejemplo, que fui a darme una vueltecita al pasillo donde venden cerveza, por ejemplo, y el presupuesto que tenía, la verdad es que no me gasté toda la plata porque el líder tiene ofertas y me sobró un poco, a lo mejor ya es otra decisión de riesgo relativo que se está acumulando. Y hay dos variables que ya empezaron a juntarse y a generar una pequeña chispa. El asunto es que si sigo acumulando esas pequeñas decisiones, y a lo mejor justo antes de salir a comprar me peleé con mi familia y eso me hace estar en un estado de ánimo más tendiente como a
al estrés, un poco, me siento un poco más deprimido, si a lo mejor junto con eso no tengo planes para después, en la noche probablemente no tengo nada que hacer, si mañana en la mañana cancelé un compromiso que podrían hacerme levantar temprano, yo mismo estoy como poniendo todos los puntos en orden y después como que uno cree que es la suerte la que los une, pero nunca es así. Entonces tenemos que saber bien cómo pone la diapo ahí, cuáles son los puntitos que llevan al conejo hasta la trampa, ¿ya? Se llaman decisiones de riesgo relativo y tenemos que saber reconocerlas. Oye, eso es por ejemplo cuando de repente tú vayas al líder y te encontrás con la... No voy a dar nombre, no voy a dar nombre, pero cuando tú vayas al súper te encontrás con la chiquilla y te dicen, hola, profe, ¿cómo estás? Hola, y yo les digo, cuidado con la que voy a comprar. No, si voy a comprar pura verdurita. Y cuando las veo en la caja, es puro chocolate y dulce. Ya. Puede que te hayan mentido para empezar, pero sí, hay veces en que uno, de hecho con las compras se va caleta, uno quiere comprar, uno tiene clara la lista y sale con un montón de cosas innecesarias, y en un círculo sano anterior donde hablábamos un poco sobre la publicidad, el súper está diseñado para eso, así que tampoco se sientan tan mal. Todas las góndolas, el orden de los productos, la velocidad a la que se mueven los carros, todas esas cosas están pensadas para que uno se tiente y compre ciertas cosas. Por eso las cosas más llamativas para los niños están más cerca de las cajas, ¿ya? Entonces, las recaídas, como dijimos, parecen ser como súper condenable hasta cierto punto. De hecho, la palabra recaída tiene como una fuerte connotación de culpa, una fuerte connotación de falta de motivación, hay hartas cosas con eso, pero para dejarles algo como una especie de herramienta para que se sientan un poco mejor respecto a lo de las recaídas, aquí hay algunos puntos que son estrategias para afrontar una recaída. Hay que saber identificar, como les decía, el riesgo, saber que si uno va a un determinado lugar, por ejemplo, si me voy a juntar con mis amigos y quedé de juntarme en el Parque Ecuador para hacer ejercicio y me dijeron, ya, pero juntémonos en la fuente alemana, lo más probable es que eso sea una situación de riesgo. Ya saber identificar los ciclos. La motivación no es algo que se mantenga constante. Hay veces en que por un millón de variables distintas, hay momentos en los que uno se siente un poco menos motivado, y si uno en ese momento se expone a una situación de riesgo, lo más probable es que, como les decía antes, se junten dos piedras, generen una chispa y eso causa un incendio. Entonces hay que reconocer los riesgos, hay que reconocer los ciclos que uno tiene y hay que elaborar un plan. Ya, si me voy a juntar con mis amigos afuera de la fuente alemana y yo no quiero salirme de la dieta, estaría bueno que fuera comido. ¿Ya? Supongo que se acuerdan de que el profe Cristian, por ejemplo, siempre andaba con un tupper porque él no comía otra cosa que no estuviera según su plan. Él tenía un plan, él lo respetaba, ¿ya? Y a lo mejor si hubiera llegado con hambre se habría salido de la dieta, pero eso no le ocurría, ¿ya? Entonces, si uno elabora un plan, uno ya tiene como un poco más de lugar donde apoyarse de forma firme, ¿ya? Aumentar las actividades saludables. Y destaqué la palabra saludable porque uno siempre piensa que algo saludable siempre es como matarse haciendo ejercicio, no comer nada rico, y en realidad no es tan así. Hay cosas que mentalmente son saludables, que nos ayudan a desestresarnos y que no son las imágenes que más se difunden, de hecho. Pero si yo tengo muchas vías de escape para el estrés, voy a recurrir menos a las que son más nocivas, ¿ya? Saber minimizar los daños. Por ejemplo, en los años normales era algo, no sé si tan masivo, pero era frecuente que hubiera usuarios que no pararan de recaer entre el 18 de septiembre y el Año Nuevo, por ejemplo, ¿ya? O sea, si el 18 se llama 18 es porque es ese día, se supone, y si ya llevo 2 días celebrando, ya como que a lo mejor debería ponerle un pare a eso antes de que agarre un poco más de vuelo, ya, si es que eso va con mis objetivos, obviamente. ¿Ya? Y lo otro es que la recaída no siempre es un problema en sí mismo, a veces es el síntoma de otra cosa. Ya, a lo mejor yo tengo un trastorno depresivo y mis recaídas con respecto a la comida tienen que ver con eso, y si trato la depresión, la comida se va a arreglar, ¿ya? Pero tenemos que saber reconocerla como parte de un proceso más complejo, ¿ya? Y eso solo se puede lograr a través del autoconocimiento, ¿ya? Y por último, me gustaría dejarlos con 2 reflexiones. Una es que lo más dañino de la recaída en sí misma es el juicio que uno hace, ¿ya? Es la forma en la que uno se condena a sí mismo, en la que uno se usa palabras feas para describirse y uno dice, pucha, iba tan bien, pero parece que no sirvo para esto, o a lo mejor no puedo, o a lo mejor, pucha, soy una palabra súper fea. Y la idea es evitarlo, ¿ya? Lo que determina eso es el control. De repente se recomienda incluso recaer cuando uno quiere.
Si es que uno sabe que va a recaer y que no lo va a poder evitar, por último es mejor fijar una fecha y decir, en esta fecha recaigo y al otro día paro. Porque por último me quedé con la idea de que sí, fue una recaída, no debería haberlo hecho, pero lo hice cuando yo quería. Y el juicio que hago sobre mí mismo no es tan grave y mi motivación no disminuye tanto. ¿Ya? Y por último, para terminar, me gustaría como recordarles este concepto que lo he nombrado otras veces y es el de autoeficacia. La autoeficacia con las recaídas disminuye mucho. Entonces, una persona que se siente poco autoeficaz es menos dada a intentar cosas, es menos dada a lograr metas y por lo tanto tiende a tener una autoestima más baja. La autoeficacia es la creencia, es la forma en la que yo percibo la capacidad que tengo de enfrentar la vida, ¿ya? Y si yo voy logrando más metas, aunque sean pequeñas, me voy sintiendo más capaz, mi autoestima va a ser más fuerte y si me planteo retos un poco más exigentes, yo sé que los voy a lograr. Entonces, hay que cultivar esa autoeficacia, hay que ponerse metas realistas, por ejemplo, estar de aquí a fin de año sin recaer en algunos aspectos es difícil, cuestiónense si se van a poner metas como esa, pero todo tiene que ver con el control, ya como les dije, hay veces en que es normal recaer un poco, hay que ser flexible, siempre es preferible ser flexible a quebrarse